Hay secretos que no se encuentran en los archivos del gobierno, sino en las grietas de la mente humana. Proyectos que no necesitaban bombas ni misiles, porque su campo de batalla era el alma. Durante décadas, la CIA experimentó con el control mental bajo nombres que hoy suenan casi míticos: MK Ultra, Bluebeard, Artichoke. Pero hay uno del que pocos se atreven a hablar. Uno que cruzó los límites de la ciencia y entró en el territorio del ocultismo. Un proyecto que se tomó su nombre de una criatura frágil y hermosa, la mariposa monarca. Dicen que sus alas simbolizan la transformación del cuerpo y la mente, pero en las sombras también representan algo más: la fragmentación del ser, el nacimiento de nuevas personalidades creadas a través del dolor. Hoy en André Louis Channel exploraremos uno de los experimentos más perturbadores atribuidos al gobierno de los Estados Unidos. Un programa que habría usado trauma, símbolos esotéricos y manipulación psicológica para fabricar esclavos mentales. Como siempre, te invito a que apagues las luces, te pongas cómodo y pongas en silencio tu celular, porque este relato es uno de los más perturbadores que hemos presentado en el canal. En esta ocasión te presento Proyecto Monarca. Bienvenidos. El Proyecto Monarca es considerado por muchos investigadores independientes como la extensión más siniestra y oculta del proyecto MK Ultra. Aquel programa real de la CIA desarrollado entre 1953 y 1973, oficialmente destinado a estudiar los límites del control mental. Bajo el MK Ultra se llevaron a cabo experimentos con alucinógenas como el LSD, sesiones de hipnosis, privación sensorial y tortura psicológica. Su propósito declarado era obtener métodos de interrogatorio más eficientes durante la Guerra Fría. Pero los documentos desclasificados décadas después revelaron algo mucho más perturbador: el intento deliberado de manipular la mente humana, fragmentarla y reprogramarla como si fuera un sistema operativo. Sin embargo, el Proyecto Monarca, según testimonios de supuestas víctimas y referencias dispersas en archivos parcialmente censurados, habría ido mucho más allá de lo imaginable. No solo buscaba controlar la voluntad, sino crear nuevas personalidades desde cero, moldeadas a través del trauma, el dolor y la repetición simbólica. Los sujetos del experimento no serían simples prisioneros o espías, sino seres humanos convertidos en recipientes, fragmentados en múltiples identidades capaces de ejecutar órdenes sin recordar su origen. Algunos investigadores afirman que el MK Ultra fue solo la superficie, mientras que el Proyecto Monarca fue el verdadero núcleo oculto, el laboratorio donde la mente, el cuerpo y el alma fueron utilizados como herramientas del poder. El nombre Monarca no fue escogido al azar. Como mencionamos al principio, este nombre representa la mariposa monarca, un insecto que simboliza transformación, metamorfosis y renacimiento. De oruga a crisálida y de crisálida a algo completamente distinto. Una criatura que renace bajo una nueva forma, incapaz de recordar su vida anterior. Para los supuestos arquitectos del proyecto, esa transición era más que una metáfora natural, era el modelo perfecto para reprogramar la psique humana. El trauma externo, según los reportes de los sobrevivientes, funcionaba como la crisálida. Un estado intermedio donde la identidad original se desintegra y una nueva puede ser impuesta. La mente rota en fragmentos se vuelve moldeable, obediente. De esa manera, los ingenieros del Proyecto Monarca habrían logrado crear personalidades alternas controlables mediante comandos post-hipnóticos, palabras clave o estímulos específicos como una canción, una imagen o una frase aparentemente inocente. En este oscuro contexto, la mariposa monarca se convirtió en algo más que un símbolo. Era el emblema de una metamorfosis forzada, el reflejo de una ciencia que cruzó los límites éticos y espirituales, una representación silenciosa del control absoluto sobre el ser humano y del precio que algunos pagaron para convertirse en algo que ya no eran. De acuerdo con investigadores como el del terapeuta Fritz Springmeier, autor de The Illuminati, Formula to Create an Indetectable Total Mind Control Slave, y la supuesta superviviente Cathy O'Brien, el Proyecto Monarca habría operado en secreto de forma paralela al MK Ultra desde finales de los años 60, aprovechando los conocimientos adquiridos por la CIA en los experimentos de manipulación mental realizados durante 2 décadas. Mientras el MK Ultra buscaba comprender los límites de la mente humana, el monarca habría ido más lejos. No se trataba de estudiar la mente, sino de romperla deliberadamente y reconstruirla según los intereses del control.
El objetivo central era crear lo que los propios documentos internos, según estas fuentes, denominaban esclavos mentales programados. Individuos sometidos a técnicas de disociación extrema capaces de dividir la psique en comportamientos sellados. Cada fragmento o personalidad alterna podría ser programado para ejecutar una función específica, actuar como espía, realizar tareas encubiertas, transmitir mensajes cifrados o incluso infiltrarse en el mundo del entretenimiento y la política. Lo inquietante era que, tras cumplir su misión, la mente original no recordaba absolutamente nada. Todo quedaba enterrado bajo capas de programación hipnótica. Los métodos empleados eran tan brutales como sofisticados. Los testimonios coinciden en describir técnicas de tortura ritualizadas, electroshocks repetitivos para inducir amnesia, privación sensorial prolongada, abuso físico y psicológico y exposición a símbolos esotéricos utilizados como anclajes mentales. Las víctimas, en su mayoría niños o adolescentes, eran sometidos a estados de terror extremo con el propósito de provocar una fragmentación psíquica controlada. En ese proceso se les creaban alter egos, personalidades secundarias diseñadas para obedecer órdenes sin cuestionarlas. Cada una respondía a palabras clave, frases hipnóticas, gestos o incluso canciones populares, que funcionaban como códigos de activación. Así, un simple estímulo podía despertar una identidad oculta que tomaba el control del cuerpo durante minutos u horas, mientras la conciencia principal quedaba suspendida. Uno de los símbolos más recurrentes en la iconografía de las supuestas víctimas era la mariposa monarca, emblema de transformación y metamorfosis, pero también de esclavitud psicológica. Su imagen aparecía en dibujos, tatuajes y recuerdos fragmentarios como representación del proceso de renacimiento tras el trauma. Otro símbolo constante eran los espejos rotos, usados, según se afirma, durante las sesiones de programación. Para los investigadores del fenómeno, los espejos reflejaban la multiplicidad interior, la mente dividida en fragmentos que ya no reconocen su propio reflejo. El uso de estos símbolos puede relacionarse con el concepto de primado negativo, donde ciertos estímulos visuales o auditivos inducen asociaciones negativas profundas antes incluso de que la víctima sea consciente de ellas. Por ejemplo, una mariposa monarca mostrada repetidamente junto a imágenes de dolor o miedo podría condicionar al sujeto a asociar belleza con sufrimiento. Un espejo roto representado durante un estado de estrés extremo podría reforzar la sensación de fragmentación de la identidad, o frases y palabras específicas repetidas mientras se activa una emoción negativa podrían reprogramar respuestas automáticas sin que la mente racional pueda intervenir. Estos ejemplos de primado negativo ilustran cómo la manipulación simbólica y emocional habría servido para profundizar la disociación y el control sobre la psique, convirtiendo los elementos cotidianos o bellos en recordatorios permanentes del trauma y la obediencia. Lo más perturbador de todo era la combinación entre ciencia y ocultismo. Las prácticas de condicionamiento mental se mezclaban con rituales simbólicos, invocaciones y referencias a textos esotéricos. Los encargados del programa creían que el trauma abría portales internos hacia niveles profundos del inconsciente, desde donde podrían moldear la voluntad humana como si fuera arcilla. En el proyecto Monarca, el cuerpo era solo un contenedor y la mente un territorio en disputa. Esta idea de manipular la conciencia y reconfigurar la percepción de la realidad encuentra ecos inquietantes en casos extremos de sectas suicidas como las de la Heaven's Gate, donde líderes carismáticos combinaron creencias esotéricas, rituales y control psicológico para convencer a sus seguidores de abandonar sus cuerpos y trascender a un plano superior. Al igual que en el proyecto Monarca, los sujetos eran programados para obedecer sin cuestionar, asociando la entrega total de su voluntad con recompensas espirituales o existenciales. La línea entre el trauma inducido y la fe manipulada se difumina, mostrando cómo la combinación de ritual, sugestión y autoridad pueden transformar la mente humana en un instrumento de obediencia absoluta, capaz incluso de llevarla hacia la autodestrucción. Cathy O'Brien, en su libro Transformation of America del año 1995, afirmó que fue víctima directa del programa y que altos funcionarios estadounidenses, incluyendo miembros de la CIA y el Pentágono, estaban involucrados. Mencionó nombres de políticos y artistas, lo que llevó a que muchos calificaran su historia de conspiranoica. Sin embargo, lo inquietante es que varios elementos de su relato coinciden con técnicas reales documentadas de experimentos de MK Ultra desclasificados por el Senado en el año 1977.
El proyecto Monarca habría contado con una estructura jerárquica y simbólica inspirada en el ocultismo de Aleister Crowley y los rituales del Temple of Set de Michael Aquino, un oficial del ejército estadounidense involucrado en temas de guerra psicológica. Se decía que el trauma servía como un portal para reprogramar el alma, una mezcla siniestra de ciencia, esoterismo y manipulación política. En la narrativa conspirativa, el proyecto Monarca representa mucho más que una simple teoría. Es la metáfora viva del poder oculto, el rostro invisible que manipula las masas desde las sombras. Se dice que detrás de sus cimientos operan las mismas fuerzas que alguna vez impulsaron el MKUltra, pero con métodos más sofisticados, invisibles y socialmente aceptados. No hay laboratorios llenos de cables ni doctores con batas blancas. Hay pantallas, algoritmos y estímulos cuidadosamente diseñados para moldear la mente colectiva. Aunque no existen documentos oficiales que confirmen su existencia, la sombra del MKUltra, un programa real financiado con dinero público y dirigido por la CIA durante 2 décadas, sigue proyectándose sobre toda la sospecha moderna de manipulación psicológica. Aquello que empezó en celdas y hospitales psiquiátricos parece haberse trasladado a un escenario mucho más amplio: la vida cotidiana. Los investigadores del oculto aseguran que el proyecto no terminó, simplemente cambió de nombre, de rostro y de medio. Hoy se habla de una nueva etapa conocida como el Monarca 2.0, un sistema global de control psicológico sustentado en la sobreexposición digital, el bombardeo de imágenes y la manipulación emocional masiva. Las redes sociales funcionan como laboratorios virtuales donde los algoritmos reemplazan a los hipnotistas y los estímulos visuales, sonoros y simbólicos moldean la atención, el deseo y el miedo. El control mental del siglo XXI ya no necesita estímulos químicos ni torturas. Basta con el brillo de una pantalla, el sonido constante de las notificaciones y la ilusión de libertad que nos mantiene hipnotizados. En este nuevo paradigma, cada usuario es un sujeto de prueba, cada like un refuerzo conductual y cada tendencia viral un experimento de condicionamiento colectivo. Durante las décadas de 1980 y 1990, un número creciente de psicólogos y terapeutas en Estados Unidos comenzó a reportar casos extraños y alarmantes. Pacientes sin conexión aparente entre sí relataban recuerdos fragmentados, visiones de experimentos traumáticos, símbolos recurrentes, en especial mariposas, y descripciones inquietantemente similares de entrenamientos o programaciones en instalaciones militares. Algunos hablaban de habitaciones blancas sin ventanas, voces metálicas que dictaban órdenes y figuras vestidas con batas que nunca mostraban sus rostros. Estos pacientes, al ser sometidos a hipnosis o terapias de regresión, mostraban patrones idénticos de fragmentación mental, como si sus mentes hubieran sido deliberadamente divididas en compartimientos, cada uno con su propia personalidad o función. Sin embargo, la comunidad científica tradicional reaccionó con escepticismo. Los diagnósticos fueron catalogados como confabulaciones inducidas por la terapia o falsos recuerdos creados por sugestión. Lo inquietante es que, pese a la magnitud de los testimonios y su similitud estructural, nunca se realizó una investigación oficial que los desmintiera o confirmara. Con el paso del tiempo, el proyecto Monarca trascendió los márgenes de las teorías conspirativas para convertirse en un símbolo cultural del control mental moderno. Su iconografía comenzó a filtrarse sutilmente en la cultura popular. Videoclips, películas, sesiones fotográficas y desfiles de moda empezaron a incorporar la mariposa monarca, espejos fragmentados, jaulas, ojos vigilantes y referencias al despertar interior. Analistas conspirativos afirman que esta estética no es casual, sino un lenguaje simbólico codificado. Según ellos, artistas como Britney Spears, Lady Gaga, Beyoncé, Katy Perry o Miley Cyrus habrían sido víctimas o emisarias simbólicas del programa. Figuras moldeadas por la industria del entretenimiento para representar la dualidad mental del control moderno. La mariposa, emblema de belleza y libertad, se convierte así en un recordatorio siniestro de la metamorfosis forzada, del alma dividida entre lo humano y lo programado. En la narrativa conspirativa, el proyecto Monarca representa el rostro invisible del poder, una máquina silenciosa que se oculta tras la ilusión del libre albedrío. Según esta visión, gobiernos, corporaciones y élites globales habrían perfeccionado el arte del control psicológico, sustituyendo las agujas, los electrodos y las cámaras de tortura del MKUltra por métodos mucho más sofisticados: símbolos, estímulos, algoritmos y pantallas.
Ya no es necesario destruir una mente con choques eléctricos, basta con fragmentarla con información constante, emociones contradictorias y recompensas digitales. Aunque ningún documento oficial ha confirmado jamás la existencia del proyecto Monarca, la sombra del MKUltra, ese experimento real, probado y condenado por el propio Senado estadounidense en el año 1977, continúa proyectándose sobre nuestro presente. Si el gobierno fue capaz de manipular la conciencia humana en secreto durante 20 años, ¿qué impediría que lo siguiera haciendo ahora bajo otro nombre con herramientas más precisas y discretas? Quizá el proyecto Monarca nunca terminó. Solo aprendió a volar más alto, más silencioso y más dentro de nosotros. El proyecto Monarca nos recuerda que el poder, cuando se oculta tras símbolos, traumas y manipulación psicológica, puede convertirse en algo casi invisible pero extraordinariamente efectivo. Lo que comenzó como experimentos secretos en laboratorios del gobierno puede haber evolucionado hasta infiltrarse en nuestra vida cotidiana, en nuestras pantallas y en nuestra cultura. ¿Y tú, qué opinas al respecto? Con estos datos, como siempre, te invito a profundizar en el tema y a cuestionar lo que parece imposible. Saca tus propias conclusiones y no dejes de compartirlas conmigo abajo en la caja de comentarios. Tu mirada y tu análisis pueden revelar aspectos que nosotros aún no hemos descubierto. Si este video sobre el proyecto Monarca te ha atrapado en su misterio, te invito a darle un like y a compartirlo con alguien que disfrute del misterio tanto como tú. Me ayudas mucho a que estas historias lleguen a más personas y a que más mentes se cuestionen la realidad que nos rodea. Si es tu primera vez aquí, suscríbete para explorar mis trabajos anteriores. Tengo contenido que te pondrá los pelos de punta y te aseguro que no querrás perdértelo. No te olvides de activar la campana de notificaciones para que ningún secreto del más allá ni el control oculto de la mente se te escape. Sígueme en mis redes sociales o escríbeme a andrelui@outlook.es. Quiero conocer tus experiencias, tus encuentros inexplicables y quién sabe, tal vez tu historia aparezca en un próximo video de este canal. Soy André Lui y te dejo mi más monarca saludo. Hasta el siguiente video, donde lo imposible, la manipulación y los secretos más oscuros volverán a cruzarse con nuestra realidad. Hasta pronto.